Muy buena tarde, queridos amigos y alumnos que nos visitan en esta ocasión para continuar con el estudio de las doctrinas fundamentales que hemos venido abordando en las últimas sesiones. Y sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra sesión en el entendido de que habíamos concluido la ocasión anterior con la introducción del credo de Atanasio y vamos a continuar con su lectura. Habíamos abordado ya el primer punto y ahora abordaremos a partir del punto número 2. El credo de San Atanasio nos enseña lo siguiente. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. De igual forma, así como es el Padre, así es el Hijo y el Espíritu Santo, porque increado es el Padre, es decir, eterno, sin haber sido creado, increado el Hijo e increado el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y aquí aclara de una manera muy importante el credo de Atanasio. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino solo un Dios. Esto nos hace referencia a que las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos de Dios. Los tres comparten la calidad de ser Dios, comparten su naturaleza de ser Dios, de ser eterno. Sin embargo, no son tres eternos, no son tres dioses, sino solamente un Dios, un eterno, un incomprensible. Lo continúa aclarando de la siguiente manera. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo y Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Y explica la razón del por qué se tiene esta creencia. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Es decir, no se puede confundir que la naturaleza de este Dios o de nuestro Dios sean tres dioses o un Dios de tres cabezas, como decíamos la ocasión anterior, sino solamente un Dios. En su naturaleza existen tres personas que comparten los atributos de Dios, sin embargo, cada uno de ellos de forma independiente no es un Dios separado, sino todos ellos forman parte de un mismo Dios. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Se ha de adorar a la unidad en Trinidad y a la Trinidad en unidad. ¿Cómo poder explicar esto? A través de esta gráfica lo podríamos decir. No se pueden confundir las tres personas. Debemos estar de acuerdo en lo siguiente. Lo que a Dios el Hijo le constituye Dios Hijo, no lo constituye ni Dios Padre. Lo que al Espíritu Santo le constituye como Espíritu Santo, no lo constituye Dios Padre ni Dios Hijo. ¿Qué implica? Que el Padre, por sus propios atributos y naturaleza, siempre será el Padre, pero esos atributos lo diferencian del Hijo. El Hijo, por sus atributos y su actividad, siempre será el Hijo y nunca podrá ser confundido con el Padre. De igual manera, el Espíritu Santo, por sus atributos y naturaleza, siempre será el Espíritu Santo y no se confundirá con el Padre ni con el Hijo, porque cada uno tiene funciones distintas, tiene actividades distintas, tiene formas de actuar de manera diferente uno del otro, y sin embargo sigue siendo un mismo Dios. ¿Cómo poder continuar estableciendo esta diferencia entre uno y otro? Primordialmente, a través de entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca parecen idénticos en cuanto a persona, ni confundidos en cuanto a parentesco, ni divididos en cuanto a la deidad, ni opuestos en cuanto a cooperación, que quiere decir que cada uno de ellos en la Biblia tiene reflejadas diferentes funciones y actividades en el plan perfecto de Dios para las edades. El Padre, por eso yo decía lo que es en el anterior, no bautiza. El Hijo no es el que por su propio poder resucitó, sino que es el Espíritu Santo a través de cuyo poder fue resucitado el Hijo. El Padre de igual forma tiene características que lo diferencian del Hijo y del Espíritu Santo, y a cada una de las tres personas existen características que les diferencian uno de otro. Por ejemplo, el Padre no procede del Hijo, pero el Hijo procede del Padre en cuanto a autoridad.
El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en cuanto a naturaleza, parentesco, cooperación y autoridad. Pero el Espíritu Santo no está por encima del Padre ni por encima del Hijo, así como el Hijo no está por encima del Padre ni del Espíritu Santo. Ninguna de las tres personas en la deidad obra o existe separada o independientemente de las demás. ¿Esto qué implica? Que las tres personas de la Trinidad funcionan como un engranaje perfecto. Lo que el Padre decide y piensa es transmitido al Hijo, quien lo ejecuta a través del Espíritu Santo. Y esto lo vemos obrando a lo largo de la Biblia, de forma tal que ninguna de las tres personas actúa de manera independiente del otro, sino que las tres personas actúan en unidad de cooperación, de propósito y de actividad. Juan, capítulo 5, versículos 17, así como versículo 30 al 32, nos dice lo siguiente. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así la Biblia: pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Versículos 30 al 32. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes... Continúa la cita bíblica diciendo, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio válido. Cuando nosotros leemos esta referencia de Jesucristo y está explicando cuál es la naturaleza de cooperación, se les está explicando a seres humanos que no entendían. Propio Juan el Bautista no comprendía del todo la propia naturaleza. Sin embargo, cuando le preguntan acerca de esta naturaleza de Jesús, él responde que aunque los seres humanos no podemos comprender del todo esa divinidad, no podemos comprender su interacción, las personas de la Trinidad actúan de manera natural y de manera armónica unos con otros. Vamos a continuar con nuestra sesión. Segunda de Corintios 13, versículo 14, nos dice lo siguiente. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Indica así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es nuestra doxología. Esa es la forma en cómo nosotros expresamos la doxología cuando lo hemos cantado y cuando se expresa al concluir las reuniones, cuando eran reuniones presenciales. Así se denomina la bendición. Es una doxología e implica la interacción de las tres personas de la Trinidad en una sola función. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que dice sean con ustedes. Es decir, cada uno imparte algo diferente, pero en su función final están con nosotros. Es decir, Jesucristo nos imparte su gracia, Dios Padre nos imparte su amor y el Espíritu Santo nos imparte su comunión. De esta manera vemos cómo los tres imparten elementos diferentes para que de forma conjunta estén con nosotros. Así es la interacción de la Trinidad justamente. No es una interacción que nosotros podamos describir separada o independiente, sino interdependiente. Así que concluyendo con ese tema de esta forma, en la introducción a la doctrina de la Trinidad, vamos a abordar rápidamente la doctrina de Dios Padre. Comenzaremos diciendo que la tradición hebrea tiene una oración llamada la Shema Israel, que es una oración que litúrgicamente oran las familias judías. Vamos a ver dónde está reflejada en nuestra Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Voy a leerlo en las dos versiones, primeramente en la versión Dios habla hoy y posteriormente en la versión Reina Valera. Dice así en la versión Dios habla hoy: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En hebreo se lee de la siguiente manera: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a poner atención en esa palabra que está en color amarillo, Echad. Baruch Shem Kebot Malchutok Leolam Baed. Vamos a ver qué significa cada una de estas expresiones a continuación. Esto es lo que está redactado en nuestra versión Reina Valera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo es que estamos hablando de un Dios en cuya naturaleza existen tres personas y sin embargo la Biblia implica que hay una persona? ¿Acaso la oración Shema Israel denota una sola persona en la deidad? Vamos a entenderlo. La palabra uno en hebreo es Echad.
Como hemos dicho, los cristianos creemos que existe un solo Dios, los que creemos que la Biblia es la única autoridad y regla de práctica y fe para nosotros. Pero en la esencia o naturaleza de Dios coexisten eternamente unidas e indivisibles, pero claramente identificables tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas tres personas comparten la misma esencia, los mismos atributos y constituyen al único Dios. El lenguaje utilizado por los autores de las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta que existe en hebreo alguna palabra que describa perfectamente la naturaleza de Dios. Sí, existe la palabra Yahid para identificar la expresión uno. Esta palabra describe a un ser absolutamente solitario, como se utiliza en el Salmo 68, versículo 6. Voy a leer rápidamente el Salmo, dice así, en la versión Dios habla hoy. Dios da a los solitarios un hogar para vivir. En la nueva versión, en la nueva versión internacional dice así: Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. En la versión Reina Valera dice así: es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Es decir, está implicando una palabra que significa uno, pero uno como solitario, como un número único. Perdón. Y esa es la palabra Yahid, que se utiliza en ese salmo. Pero la palabra Echad, que es la que estamos estudiando en este momento, a diferencia de Yahid, expresa el concepto de una unidad compuesta. El término deriva de la raíz hebrea akad, que significa unificar, coleccionar, reunir o juntar. La palabra Echad entonces significa literalmente el unido, es decir, una unidad compuesta. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una, Echad, una sola carne. Aquí dos personas forman a uno solo, pero un Echad, es decir, una unidad, una comunión, o sea, una unidad compuesta. Génesis 3:22 lo dice así: he aquí el hombre es como uno, como un Echad de nosotros. ¿Eso qué significa? Que no era uno separado o solitario, sino en una unidad compuesta. Disculpe usted, tengo un poco reseca la garganta, pero vamos a continuar. Adán y Eva se transforman en uno, Echad, pero no pierden su propiedad de persona, es decir, cada uno era independiente en sí mismos, pero eran uno solo, como una sola carne. Génesis 11:6 nos dice: Jehová dice, he aquí el pueblo es uno. Aquí se unifican muchas personas, es decir, se cree que en la primera composición de Israel saliendo de Egipto era formado aproximadamente por 6 millones de personas. ¿Era uno solo? No, eran 6 millones, pero componían a un solo pueblo. Esa es la palabra Echad, una composición de varios. La población de la tierra entonces era Echad. No significa que todos unen para formar una sola persona, eso sería imposible, sino que exista una unidad compuesta. Ejemplos similares los encontramos en Génesis 34:16, Segunda de Crónicas 30 y Esdras 2, así como Jeremías 32. Yo le invito a que usted lea con calma cada uno de estos versículos para conocer su contenido y entender la distinción de la palabra Echad. En todos estos ejemplos se usa la palabra Echad como uno o un, para designar la unificación de varias personas. Del mismo modo, en este sentido, podemos entender que Jehová uno es, la Shema Israel, Jehová uno es, pero es una unidad compuesta. Vamos a continuar. Una de las mejores formas de entender cómo es Dios es estudiar sus cualidades o características. Son conocidos como atributos y son de dos clases, naturales y morales. Primeramente vamos con los atributos naturales de Dios. De acuerdo a lo que nos indica Génesis, capítulo 21, versículo 33, dice así, en la versión Dios habla hoy, dice: allí en Berseba Abraham plantó un árbol, un tamarisco, invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Esto implica que Dios no tiene principio y no tendrá fin. Nunca fue creado, sino es el creador. Entonces, completamente independiente y separado de su creación, tiene vida y existencia en sí mismo. Ese es el gran yo soy. También otro de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Significa que Él no cambia su naturaleza. Vamos a leer lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 6. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así:
Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios es inmutable. Él no cambia ni en su carácter ni en sus propósitos. Siendo perfecto no puede cambiar para mejorarse ni para empeorar. Esa inmutabilidad le da al creyente paz y tranquilidad y seguridad en Cristo, porque sabe que Dios no va a cambiar de pensamiento en cuanto a su salvación o en cuanto a las promesas de la Biblia. Algunas personas me han cuestionado acerca de este carácter cuando hablamos de que Dios es inmutable. Y la Biblia nos enseña que en alguna parte Dios se arrepintió. Y en otras porciones de la Biblia se puede leer, o versiones de la Biblia se ve que a Dios le pesó en su corazón. Pero cuando habla de que Dios se arrepintió, no habla de que Él se arrepintió porque le haya cambiado en su carácter, sino lo que cambió no fue Dios, sino su forma de tratar a Israel. Eso es lo que implica el arrepentirse, es decir, como hemos visto nosotros, es un cambio de mentalidad de la palabra arrepentir. Entonces Dios cambió la forma en cómo estaba tratando a Israel y cómo lo iba a tratar, pero Él nunca cambió en sus propósitos ni en su disposición de corazón para con Israel. Por eso podemos saber que Dios es completamente inmutable. También entendemos que Dios es omnipresente. El Salmo 139, versículos 7 al 10, vamos a leerlo, dice: así, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta porción bíblica nos refleja, como muchas otras, que Él está presente en todas partes, en cualquier momento. Para el creyente, la omnipresencia de Dios es un consuelo porque sabe que Dios está con él donde quiera que ande. Pero la omnipresencia de Dios no solamente se da en el aspecto del espacio, en la ubicación física. Para nosotros como seres humanos, la presencia es es estar presente en un momento, en un lugar en particular. Pero Dios está presente en todo lugar y en todo tiempo. Es decir, Él está presente en el pasado, en el presente y en el futuro también. Así que esa es la confianza que podemos tener nosotros de que Dios está presente en todo espacio, en todo tiempo y en todas las posibilidades de nuestras elecciones. Él está presente ahí, porque Él es un Dios omnipresente. Vamos a continuar con la lectura de nuestra clase. También Dios es omnisciente, significa que Él lo sabe absolutamente todo. Usted se va a encontrar seguramente en esta época con algo que se denomina teísmo abierto. Es una clara herejía. El teísmo abierto enseña lo siguiente: que Dios no lo sabe todo, que Dios solamente sabe una parte y que de nosotros Él no sabe cómo vamos a actuar. Y eso es una clara contradicción y contravención a lo que establece la Biblia. Vamos al Salmo 147, 5. Salmo 147, versículo 5, dice así la Biblia, y vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, y su entendimiento, es decir, su inteligencia es infinita. Cuando usted escucha acerca de que Dios no lo conoce todo, que Él no sabe qué vamos a elegir o decidir usted y yo el día de mañana, es una clara contradicción con lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que sucede? Dios conoce todas nuestras decisiones, porque alguien diría, bueno, entonces ya todo el futuro está escrito. Lo que ocurre es lo siguiente: Dios conoce todas las posibles opciones que usted y yo podemos tomar, las posibles elecciones que podemos hacer en un momento dado para cualquier circunstancia. Él las conoce todas, absolutamente todas. Y Él está presente en cada una de ellas. Y sabe dónde va a derivar cada una de nuestras elecciones. Sabe lo que va a ocurrir si elegimos A, B, C, D, o las letras o los números infinitos de posibilidades que podamos tomar de decisiones. Él las conoce todas y cada una. Y para cada una tiene un propósito específico y una participación específica. Decir lo contrario implicaría que Dios entonces no lo sabe todo. Pero eso va en contra del conocimiento y de la verdad bíblica revelada en su palabra. Dios lo sabe absolutamente todo y sabe cómo se entrelazan todas nuestras decisiones con las de todos los seres humanos que han existido, existen y existirán en el futuro. Por eso es un Dios omnisciente, lo conoce absolutamente todo. Él lo sabe todo. Él conoce todas nuestras cosas pasadas, presentes y futuras.
Nada, ni el más mínimo e íntimo pensamiento del hombre se esconde de él, ya que él conoce el futuro. Los hombres pueden entregarse en sus manos con toda confianza sus almas y sus vidas. Dios lo sabe absolutamente todo. También podemos leer que Dios es omnipotente, es todopoderoso. Éxodo 6, versículos 2 al 3. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Continúa hablando Dios a Moisés, dice así la Biblia, continúa hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, es decir, yo soy el dueño de todo. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerde con su naturaleza. Creó el universo y ahora lo controla todo por su poder. Todo está sujeto a Dios. No hay nada, absolutamente nada que escape al poder de Dios. Es Dios omnipotente, absolutamente todopoderoso conforme a su naturaleza. Ahora vamos a aprender acerca de los atributos morales de Dios. Históricamente nos enseñaron solamente que Él era omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero como usted ve, hay mucho más que ello. Vamos a ver cuáles son los atributos morales de Dios entendidos a través de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 99, versículo 9. Dice así: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Si hay una de las características que más se explican y se expresan en la Biblia, es justamente que Dios es santo. Es el tema principal de toda la Biblia, la santidad de Dios. El profeta Isaías lo llamó santo cuando menos 33 veces en el libro profético. La santidad de Dios quiere decir que Dios es completamente separado de la maldad y del pecado, y es positivamente puro y perfecto. En Él no hay mancha en lo absoluto hay mancha de ninguna maldad. Nos han enseñado también que, y erróneamente existe la tendencia a creer que Dios, si lo puede todo, Él podría incluso cometer pecado, pero Él no, y hay una corriente que habla acerca de esto y pone en tela de juicio la santidad de Dios, pero como acabamos de aclarar hace un instante, Él puede todo aquello que sea conforme a su naturaleza. Él está separado de la creación y del pecado, y cuando hablo de que separado no significa que Él esté alejado, es diferente. Significa que esa separación implica que Él no forma parte de esa naturaleza necesitada. A diferencia del resto de los dioses que se enseñan en la historia y que en la misma Biblia están consignados muchos de ellos, esos dioses necesitaban ofrendas para vivir, necesitaban algo para subsistir y existir. Nuestro Dios no requiere de esta naturaleza absolutamente nada. Más bien, la naturaleza es sustentada completamente por Él. Dios, nuestro Dios, es santo. Esto implica que los creyentes en Cristo hemos sido santificados o apartados para Dios en el momento en que hemos creído y confesado a Cristo como nuestro Salvador. Leamos qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice así, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ve cómo está implicado el mismo significado. Separado y santificado es exactamente lo mismo para Dios. Otro de los atributos morales de Dios es que Él es un Dios justo, es recto en todo lo que hace, siempre obra con justicia. Siendo santo, también es justo. Lo dice el Salmo 139 en el versículo 137. Dice así: Señor, tú eres justo, rectos son tus decretos. Otro de los atributos morales de Dios, además de la santidad, es que Él es justo, justamente porque Él es santo. Esto implica, ¿qué implica que Dios sea justo? A veces entendemos que justicia solamente tiene que ver con darle a cada quien lo que merece. Sin embargo, la expresión justo hace referencia a lo siguiente: Dios siempre cumple sus promesas. Lo dice claramente Nehemías capítulo 9 versículos 7 al 8. Vamos a leer qué es lo que dice Nehemías capítulo 9 versículos 7 al 8.
Dice así la palabra de Dios en sus versículos 7 a 8 de Nehemías 9. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, pero eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y jerjeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Es decir, la justicia de Dios implica que Él cumple siempre sus palabras. También Dios siempre recompensa a los fieles. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leerlo en los versículos 10. Solamente voy a tomar el versículo 10 y voy a implicarlo con los siguientes. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo le invito a que usted lea hasta el versículo 20, pero este versículo 10 refleja justamente la justicia de Dios respecto a que Él recompensa a aquellos que le son fieles. Voy a volver a leer este versículo porque es muy hermoso. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si usted cree que Dios se ha olvidado de todo lo que usted ha hecho en el servicio a Él, si usted cree que las cosas que usted ha hecho para servirle, desgastar a veces su auto, desgastar su casa, las cosas con las que usted ha puesto a su servicio, sus posesiones, y cree que Él se ha olvidado de eso, usted está en un error. Dios no es injusto para olvidar todo lo que usted ha hecho por Él. Todo, desde las pequeñas moneditas que ha usado para servirle, quizá al llevarle alimento a alguien que lo necesita, para transportarse a su ministerio, para disponer una computadora, para hacer el trabajo de su obra. Todo lo que usted ha hecho, Dios lo ha visto. Y Dios lo tiene en memoria. Dios no será injusto para olvidar eso que usted ha hecho por amor a su nombre, por amor a Él y por la forma en cómo ha servido a otros. Él siempre lo va a tener en memoria. Así que usted nunca piense que Dios es injusto. Que usted diría, bueno, yo he hecho he estado tantos años involucrado en el servicio a Dios y parece que Dios simplemente no lo ha visto. Y le voy a decir algo, no se trata de que le cobremos algo a Dios, y jamás lo haríamos. Él hizo todo en la cruz por nosotros. Y ya con servirle, y aunque diéramos nuestra vida entera sirviéndole, jamás pagaríamos el sacrificio de Jesús. Pero quiero decirle algo importante: no tenga usted pendiente por eso. Dios lo ha visto todo. Él ha visto cómo se ha esforzado. Él ha visto todas las noches que usted quizá ha dejado de descansar para estar en su servicio. Él lo ha visto. Él lo ha visto y Él nunca lo va a olvidar y traerá siempre la recompensa, porque Él es un Dios precisamente así, justo. Otro de los atributos morales de Dios, y quizá de los más importantes que nos enseña la Biblia misma, está implicado en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Es una doctrina preciosa esta. Voy a leer la versión Dios habla hoy. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Significa esto que Dios no siente amor? ¿No produce amor? No llega a... el amor no llega a crecer en él o llega a sembrarse en su corazón? No. ¿Por qué? Alguien dirá, oye, ¿qué herejía estás diciendo? No. Es que él percibe amor, sí, él percibe el amor que nosotros le damos, pero él no solamente tiene esa relación y correlación con el amor. Él es amor. Es decir, toda su naturaleza se compone de eso. Su naturaleza perfecta se compone de amor. Por eso enseñamos y decimos que Dios no está enojado con la humanidad. Dios no está enojado con el ser humano. Dios no está esperando que usted cometa un error para venir y causarle un daño a usted. Dios no se solaza con su sufrimiento. Eso es falso, es una doctrina falsa. Dios es amor. ¿Y cómo podría Dios causarle daño a alguien voluntariamente si lo ama?
Yo le pregunto a todos aquellos que son padres, ¿usted voluntariamente haría algo para lastimar a sus hijos? O sea, ¿estaría usted maquinando de cómo lastimarles y causarles sufrimiento y verlo llorar? ¿Se solazaría de esa manera? Aunque usted tendría que estar, aquellos que son padres y gozaran con el sufrimiento de sus hijos, tendrían que tener algún daño en su mente, en su psique, para gozar con el sufrimiento. Si hay gente que goza con el sufrimiento de los demás, claro, pero no están bien de sus facultades mentales. Pero una persona normal cuando ama, no se solaza viendo al otro sufrir. Dios es amor. Y cualquier doctrina que le enseñe usted que Dios quiere sufrir y esperaba sufrimiento, le está enseñando falsamente. Dios es amor. Este es el atributo de Dios que es más difícil de comprender. Si ya de por sí comprender la naturaleza trina de este Dios es algo tan impresionantemente difícil, cuanto más es difícil entender la naturaleza de amor que es Dios para nosotros. Dios es amor. Le invito a que lea también Romanos 5, 6 al 8. Vamos a hacer una inferencia aquí y cómo es que podemos entender a este Dios y cómo trabaja cada uno. Por obviedad de tiempo no voy a leer cada una de estas citas bíblicas, sin embargo le pido que o le tome una captura de pantalla o vuelva a ver este video cuando se termine de transmitir y usted le ponga una pausa y revise cada una de estas citas. Aquí en la Biblia, en estas partes bíblicas, usted va a ver cómo se diferencia la actividad de cada uno. Los atributos son iguales para todos, pero su actividad de cada uno de ellos es diferente. Es decir, los atributos de que cada uno es santo, es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, creador y participación en la salvación, está implicado en estos versículos. Le invito a que lo lea, le invito a que lo revise, que lo estudie. Esa es parte de su responsabilidad para que usted comprenda cómo Dios se manifiesta y cómo Dios participa y tiene su actividad en medio de nosotros. Así que le invito a que lo haga. Solamente lo dejo un segundo más para que usted le pueda tomar una captura de pantalla o vuelva posteriormente a revisar esta tabla para que usted la pueda comprender a cabalidad. Vamos a ingresar ahora con el estudio de quién es el Padre como persona de la Trinidad. Hay tres personas en la Trinidad, como hemos dicho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellas son un solo Dios. Y la primera persona de la Trinidad es designada como el Padre. Por lo tanto, el Padre no es la Trinidad. El Hijo no es la Trinidad. El Espíritu tampoco es la Trinidad. La Trinidad incluye a las tres personas. Aunque la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está presentada en el Antiguo Testamento y estos términos se dan a las personas de la Trinidad, el Nuevo Testamento define y revela la doctrina de manera total. En esa revelación neotestamentaria el Padre aparece eligiendo, amando y dando. El Hijo es revelado encarnado, presentando el reino de Dios, sufriendo, redimiendo y sustentando, mientras que el Espíritu Santo se manifiesta regenerando, impartiendo poderes, santificando. Ve cómo cada una de las tres personas tiene una actividad particular en la vida del cristiano. Es su responsabilidad identificarlas, aprenderlas y aprender a dirigirse a cada uno de ellos conforme a las actividades que cada uno de ellos realiza. El Nuevo Testamento se centra en revelar a Jesucristo, pero a la vez presenta a Cristo como el Hijo de Dios. La verdad de Dios, el Padre, es de esta manera revelada. Él, del orden irreversible del Padre, mandando y comisionando al Hijo. El Hijo no comisiona al Padre, sino que el Hijo es comisionado por el Padre. Y asimismo el Hijo manda y comisiona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no comisiona al Hijo ni al Padre. De esta forma usted y yo podemos comprender cómo actúan las tres personas de la Trinidad. Es decir, el Padre se designa correctamente en teología como la primera persona, sin rebajar de ninguna manera la inefable deidad de la segunda o de la tercera persona de la Trinidad. Cuando hablamos de que es la primera persona de la Trinidad, no significa que está por arriba o por encima de los otros dos, no. Por eso reitero que entenderlo en nuestra lógica humana suele ser algo complicado de pronto, porque entendemos que 1, 2, 3 implica orden primero, siguiente e inferior. Esa no es la forma en cómo actúa la Trinidad. Se les da este orden para que usted y yo podamos comprenderlos, pero en realidad el que sea primera persona de la Trinidad no implica que está por encima de las otras dos personas. De esta forma entendemos que el Padre es en igualdad de deidad que la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Espero que con ello pueda quedar un poco claro. Vamos a entender cómo es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios se revela en 4 diferentes aspectos. El primero de ellos, Dios como el Padre de toda la creación. Asimismo, como Dios Padre con una relación íntima
con su creación. Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor. Y vamos a entenderlo rápidamente. Dios como Padre de toda la creación. Aunque las tres personas de la Trinidad participaron en la creación y participan en el sostenimiento del universo físico y de las criaturas que existen en el universo, la primera persona, o sea, Dios el Padre, es una manera especial de paternidad para toda la creación. Toda la familia de criaturas son declaradas para constituir una familia de la cual Dios es el Padre. Efesios capítulo 3 versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, todo lo que está creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ha sido creado precisamente por nuestro Dios. De una manera similar, la primera persona es nombrada como el Padre de los Espíritus. Hebreos capítulo 12 versículo 9 nos enseña lo siguiente. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Ahora vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está implicado en ambos casos la paternidad de Dios sobre todos los espíritus. Ahora bien, la primera persona, que es el Padre de las luces, una expresión peculiar que parece indicar que Él es originador de todos los espirituales. Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Padre de toda perfección. También hay quienes implican que en esta palabra están contenidos todos los ángeles o los seres angélicos. Sin embargo, lo importante de ello es entender que Dios es Padre de lo material, así como de lo espiritual. Es Padre de lo visible y de lo invisible. Esto es lo que implica estas lecturas bíblicas para nosotros. Por eso la paternidad de Dios es una paternidad total. Continuemos con nuestra lectura de la clase. Como Padre de toda la creación, nos revela Job 1:6 lo siguiente. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Los ángeles están descritos como hijos de Dios. Por eso decía que los ángeles y los seres espirituales, en realidad la totalidad de los seres espirituales, forman parte de la creación de Dios. Sobre Adán se refiere como hijo de Dios por creación, por implicación un hijo de Dios. Lucas 3, capítulo 3, versículo 38 nos dice lo siguiente. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1977. Dice así: el hijo de Enos, el hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Es decir, dando a entender que procedía directamente de la creación de Dios. Malaquías 2:10 nos dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? 1 Corintios 8:6 nos implica: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Así que podemos ver la completitud de lo que implica la paternidad de Dios para nosotros. Como conclusión podemos entender lo siguiente: como fundamento en estos textos hay suficiente evidencia para concluir que la primera persona de la Trinidad es el Creador. Él es Padre de toda la creación. Asimismo, todas las criaturas que tienen vida deben su origen a Él. Solamente en este sentido es correcto referirse a la paternidad universal de Dios, es decir, como parte de su creación. Todas las criaturas participan en este sentido de la hermandad universal de la creación, al haber procedido todos de Dios. Pero ahora vamos a verlo como Dios Padre en relación con una intimidad con su creación. El concepto y relación padre-hijo se usan en el Antiguo Testamento en muchas instancias para relacionar a Dios con el pueblo de Israel. Moisés, por ejemplo, instruyó a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto era más que ser meramente su creador, es decir, ya hay una relación de intimidad en su expresión de paternidad. Éxodo 4:22 lo dice así. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy.
Entonces le dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo mayor. La Biblia de las Américas revela lo siguiente. Éxodo 4:22. Entonces dirás a faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hay una relación ya especial de cuidado divino, de cuidado de Dios para con Israel, como la de un padre cuando va a presentarse frente a alguien más. A ver, él es mi hijo y refleja esa congeneidad, refleja esa relación. Así también ya se presenta Dios en la Biblia respecto de Israel y por extensión a su pueblo, por extensión a usted. Esa familiaridad ya no solamente de ser su creador, sino de aparte de ser su cuidador, sostenerlo. De esa misma manera hace una alusión a cómo daría cuidado a la casa de Israel. Dios revelando a David que su relación hacia Salomón sería como de un padre hacia un hijo. Segunda de Samuel 7:14 dice lo siguiente, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Es decir, había una implicación de cuidado de Dios hacia Salomón como la relación de un padre hacia un hijo. Ya es especial esta relación. En general, Dios declara que su cuidado como un padre será sobre todos quienes confían en Él como su Dios. El Salmo 103, versículo 13, revela lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es como un padre para con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Dios tiene un especial cuidado de aquellos que ponen su confianza en Él. Esa es una relación íntima ya de un padre que ve las necesidades de su hijo y tiene para él bendición aparejada y preparada. Vamos a continuar con la lectura de nuestra clase. Ahora, Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación más comprensiva del Nuevo Testamento es que Dios Padre, la primera persona, es Padre del Señor Jesucristo, es decir, la segunda persona. El hecho de que Jesucristo en el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente al Hijo de Dios y que los atributos y obras de Dios le son constantemente asignados, constituyen la prueba de la deidad de Jesucristo y la doctrina de la Trinidad como un todo, con Cristo como la segunda persona en relación a la primera persona, como un hijo está relacionado con su padre. Los teólogos desde el siglo I han intentado dar una definición precisa de cómo es que Dios Padre está relacionado en paternidad respecto de la segunda persona. Obviamente los términos padre e hijo son usados de parte de Dios para describir la relación íntima de la primera y la segunda persona sin cumplir necesariamente todos los aspectos de una relación humana de padre e hijo. Recordemos que Dios Padre tiene un carácter distinto al de nosotros como seres humanos, seres imperfectos. Lo que implica la palabra de Dios es que su relación es tan íntima y estrecha como la de un padre e hijo sin llegar a efectivamente el carácter de cómo sucede entre humanos. Vamos a entender esto de la siguiente manera. Esto es especialmente evidente en el hecho de que ambos, padre e hijo, son eternos. El error de Arrio, recuerda usted cuando hablamos acerca de la doctrina arriana, la herejía arriana, mejor dicho, en el siglo IV, es que él decía que Jesús, el Hijo de Dios, había sido un ser creado también, lo cual fue denunciado por la Iglesia como una herejía. Es decir, la segunda persona no es que haya sido creado por la primera persona, es tan eterna como la primera. Algunos teólogos, mientras que afirmaban la preexistencia de la segunda persona, han intentado empezar el papel de la segunda persona como un hijo en algún tiempo de la creación, en la encarnación o en algún punto subsiguiente especial de reconocimiento hacia la segunda persona, como probablemente a través de su bautismo, su muerte, su resurrección. Es decir, piensan que llegó a ser hijo de Dios a través de alguna de estas circunstancias, pero estos argumentos son falsos porque la Biblia indica que la segunda persona ha sido un hijo en relación con la primera desde toda la eternidad. Vamos a entenderlo. La relación de padre e hijo, por lo tanto, se refiere a la deidad y unidad de la Santa Trinidad desde toda la eternidad, en contraste a la encarnación en la cual el Padre estaba relacionando a la humanidad de Cristo, la cual empezó en ese tiempo. Dentro de la ortodoxia y de conformidad a ella, las palabras del credo de Nicea, en respuesta a la herejía arriana del siglo IV, declaran: el unigénito Hijo de Dios engendrado del Padre, antes que todos los mundos, Dios de luz, luz de luz, Dios absoluto, engendrado, no creado, siendo una sustancia con el Padre. En igual manera, el credo de Atanasio declara: el Hijo es del Padre solamente, no hecho ni creado, sino engendrado desde la eternidad de la sustancia del Padre.
Al usar los términos padre e hijo para describir a la primera y segunda persona, los términos son elevados a su nivel más alto, indicando unidad de vida, unidad de carácter y atributos, y aún una relación en la cual el padre pudiera dar e enviar al hijo, aun cuando esto se relaciona esencialmente con la obediencia del hijo muriendo en la cruz. La obediencia de Cristo está basada sobre su calidad de hijo, no en ninguna desigualdad con Dios el Padre en la unidad de la Trinidad. Segunda de Corintios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Brevemente en el Antiguo Testamento se señala así, Salmos capítulo 2 versículo 7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué implica entonces el ser engendrado? Cuando el ser humano utiliza la palabra engendrar, entiende en su naturaleza humana que implica crear o implica procrear. Pero en la relación espiritual, padre e hijo, engendrar no es crear. Es una relación interna entre la primera y segunda persona de la Trinidad. Es una enseñanza muy amplia en el Nuevo Testamento. En todas estas lecturas bíblicas que yo le voy a pedir, ya que nos queda poco tiempo que usted puede realizar de manera autónoma, se implican los siguientes aspectos. Primeramente, el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. De igual manera, el Padre reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo. De igual manera, el Señor Jesucristo reconoce a la primera persona de la Trinidad como su Padre. Es una relación de familiaridad. El Señor Jesucristo, asimismo, después de reconocer a la primera persona como su Padre, conlleva su testimonio que los hombres reconocen que Dios, el Padre, es Padre del Señor Jesucristo. De igual forma, el Hijo manifiesta su reconocimiento del Padre sometiéndose a Él. Ahí está la implicación del por qué uno procedía del otro. Es decir, la expresión engendrado implica que procede en cuanto a propósito de la primera persona, no en que es creado por la primera persona. Aún los demonios reconocen esa relación existente entre el Padre y el Hijo. Dios como Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor, es decir, su Padre y mi Padre. En contraste al concepto de Dios el Padre como Creador, el cual se extiende a todas las criaturas, está la verdad de que Dios es el Padre en una manera especial de los que creen en Cristo y han recibido la vida eterna. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón, cuando usted creyó en Él y lo confesó con su boca, usted está sujeto a ser parte de la familia de Dios y ahora hay una relación especial del Padre con usted. La Escritura declara que hay salvación solo para aquellos que han confesado y creído a Cristo por la fe como su Salvador. Esto está basado sobre el nacimiento segundo o el nacimiento espiritual, nacimiento dentro de la familia de Dios. Continuemos. Siendo Dios nuestro Padre, los redimidos somos impulsados por el Espíritu a exclamar Abba Padre. Abba Padre es una expresión que significa papá o papito. Esa es la misma expresión de relación que había entre Jesús y el Padre, entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Mucho se ha hablado acerca de la forma en cómo nosotros nos podemos dirigir a Dios, y la forma para asimilarlo es la forma en que usted esperaría que sus hijos se refirieran a usted. A manera de ejemplo, se dice de manera coloquial y jocosa: ¿qué pasaría si de pronto su hijo llegara con usted, padre o madre, y le dijera oh padre, o le dijera oh madre, gran sustentadora de este hogar, que gobierna todo con vara de hierro y que de su bolsillo salen los dineros para nuestras necesidades? Te ruego de la manera más atenta que tú puedas suplir mis necesidades de un antojo que tengo esta tarde. ¿Qué pensaría usted de que su hijo se acercara a usted así? Sería muy curioso, ¿no es así? Una forma muy correcta de hacerlo, pero a lo mejor se perdería la familiaridad. Cuando la palabra de Dios expresa que el cristiano, el Hijo de Dios, se acerca a su Dios y le habla de una manera especial, de esa familiaridad, es como cuando usted se acercaba con papá o mamá y se sentaba en su regazo y era abrazado y usted volteaba a verlo y le decía papito, o le decía mamita. Si usted no tuvo padre, a lo mejor lo hace con su mamá, mamita. Esa familiaridad es la misma a la que está llamada nuestro espíritu para tener con Dios.
esa misma comunión, esa misma forma de confianza. En esta temporada que el mundo ha padecido tanto, y nosotros redescubrimos la forma de acercarnos a Dios, este es un buen momento para acercarnos a Él en una confianza diferente, una confianza de familia, una confianza donde sabemos que Él nos recibe como un padre amoroso recibe a su hijo, con amor y con apapachos y con abrazos, porque así es Dios, de forma tal que la Biblia nos invita a llamarle Abba Padre, como una exclamación gozosa de la familiaridad, por haber nacido de Dios. Es ya usted un participante de la naturaleza divina, y sobre la base de ese nacimiento usted ha llegado a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice así. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La paternidad de Dios es una doctrina importante para el Nuevo Testamento. Juan capítulo 20 versículo 17 declara lo siguiente. En la Nueva Versión Internacional dice así: suéltame porque todavía, este es el episodio cuando Jesús resucita, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera. Dice así: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué día tan gozoso cuando Jesús resucita! Y ya no se refiere solamente como mi Padre, sino que hace extensivo para todo ser humano la paternidad de Dios. Me conmueve profundamente esta expresión, porque desde ese día ya no podemos llamarnos más huérfanos. A partir de ese día usted y yo gozamos del privilegio, todos aquellos que hemos creído, naturalmente que hemos creído en Jesucristo y en Dios y le hemos confesado con nuestra boca y hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Qué hermoso, qué delicia auténticamente poder ahora sentarnos en el regazo del Padre y tocarle por la fe y decirle, papito, y algún día le veremos cara a cara. Y justamente después de que Jesús resucita, cumplida la obra de la salvación, la obra de la gracia, entonces ya no solamente es el Padre, ya no es el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos como los que estamos reunidos a través de esta sesión, a través de esta clase. Esa es la paternidad de Dios. Hoy hemos concluido este tema de la paternidad de Dios. La próxima ocasión veremos la doctrina del Hijo para comprender su naturaleza respecto de nosotros. Y quisiera concluir con esta breve reflexión. La seguridad del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial son un gran consuelo para los cristianos y un estímulo a la fe y la oración. Jesucristo tenía a la oración como su actividad más importante. Pasaba horas enteras en oración, porque reconocía la necesidad de ese Dios hermoso que era su Padre y que también era su Dios. Así que esto nos invita a reflexionar, primeramente a ser agradecidos, agradecer porque tenemos un Dios que piensa en nosotros, que nos dio la salvación, pero además a tener la fe suficiente de que Él se ocupa de usted, se ocupa de mí. Yo tengo la certeza y agradezco todos los días que Él se ocupa de todos mis asuntos, como un Padre. ¿Qué Padre, dice la palabra de Dios, siendo de ustedes? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo dice, os dará lo que le pidiereis, y en Lucas dice, os dará el Espíritu Santo. Qué hermoso tener esta confianza, esta conciencia de que Dios cuida de nosotros, como un padre cuida de sus hijos, con todo. Así que con eso concluimos la doctrina del Padre, y la próxima ocasión veremos la doctrina del Hijo y posteriormente la del Espíritu Santo, para concluir con nuestras sesiones de doctrinas fundamentales. Hermano, yo le bendigo abundantemente, Dios le bendiga, yo le bendigo desde este lugar, oro por usted y oro para que Dios le bendiga abundantemente ahí donde usted está, a toda su familia, y que Dios guarde su vida y sus corazones. Que tengan excelente tarde y Dios nos permita tener la oportunidad de volvernos a ver prontamente. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes.